me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. y si me falta las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma. y si me falta el alma. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también, ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, y los amigos también que se puedan acoplar a esta transmisión, una vez más de la Iglesia Evangélica Bautista de Rancagua, Nuevo Amanecer. Quiero agradecer la oportunidad que tenemos de entregar la palabra de Dios, que es un privilegio, y también bendecirlos en el nombre del Señor. Vamos a ir en oración para agradecer a Dios por este día y por su palabra. Padre amado, muchas gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, porque por los méritos del Señor podemos compartir tu palabra, podemos tener vida abundante y la gracia eterna que tú nos das. Padre, no merecíamos nada, pero tu amor es tan grande, Señor,
que, como dicen los niños, no se puede ir arriba de Él, ni abajo de Él, ni afuera de Él, sino que tú lo tienes todo completo en Cristo. Muchas gracias, Padre Santo, y entregamos este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo y con la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, hoy día tenemos un tema que no sabía muy bien por dónde tomarlo, eso, honestamente, pero al final el Señor se reveló. El tema de hoy se llama La vida de los primeros cristianos. Y está basado en dos párrafos principales que están en Hechos, en el capítulo 2, del 43 al 47, y Hechos 4, del 32 al 37, que vamos a proceder a leer. Vamos por Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y capítulo 4, del 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Este tema de la vida de los primeros cristianos es un tema muy importante que nos enseña a nosotros cómo llevar una vida armoniosa entre los hermanos y en amor y cristiandad completa. Porque el Señor Jesucristo, tenemos que entender que estuvo 3 años aproximadamente con los apóstoles y después se acoplaron alguna gente, entre ellos su familia terrenal, ¿no es cierto? María con los hijos de María, que después también se juntaron con los apóstoles. Pero este acontecimiento que hemos leído de cómo era la vida de los cristianos primeros, no es una cosa al azar, sino que es un producto de una secuencia que Dios preparó de antemano. Porque esta comunidad se fue formando debido a los acontecimientos que habían recientemente sucedido en Jerusalén. Había sido crucificado el Señor Jesucristo y después de 3 días había resucitado. Se le había aparecido durante más de 40 días a los apóstoles y a otra gente, porque no solamente se le apareció a los apóstoles. Entonces,
esta comunidad se empezó a formar. Y obviamente yo me imagino el entusiasmo, la euforia de ese momento en cuanto a lo que había sucedido y a la comunidad, cómo se empezó a unir, ¿no es cierto? Porque acordémonos que Cristo, después que resucitó y fue levantado al cielo, les dijo, pero os enviaré a otro igual. O sea, ellos tenían que esperar unánime, juntos, la llegada del Espíritu Santo. Y estos hechos que fueron ocurridos de esa manera, porque si vamos a Hechos 2:1, que está antes de lo que leímos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Me imagino comentando todo lo que había sucedido, orando, participando del pan y de todo lo que traían los hermanos a esa comunidad. ¿Por qué? Porque era una expectación para recibir el Espíritu del Señor a la brevedad, el que iba a ser enviado. Y eso sucede en Hechos 2 y en Hechos 2, 3 y 4, donde el Espíritu Santo es derramado sobre este grupo de personas que estaba reunido. Habían varios, no solamente los apóstoles, ¿no es cierto? Estaba, como les dije delante, María, las otras Marías, ¿no es cierto? Seguramente Lázaro con sus hermanas y muchos otros que habían conocido del Señor. Y reciben el Espíritu Santo, como dice aquí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, esta consecuencia de estar unánime, ¿no es cierto?, de reunido, que después va a producir esta unión aún más férrea, partió de todos estos acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén. Había resucitado el Señor, se les había aparecido a ellos, les había dado la orden, ¿no es cierto?, de expandir el reino, de llevar la palabra de Dios, de ganar almas para Cristo, ¿no es cierto?, de enseñar a otros. Y el Señor aquí ya cumple su palabra de entregarles el Espíritu. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu nosotros nos pasaría lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. Lo mismo. Un día estamos bullantes y al otro día estamos en el suelo reclamando, incluso reclamamos así con el Espíritu, me imagino sin el Espíritu. Por eso que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga su obra en nuestros corazones y no ponerle trabas, no contender con el Espíritu, sino que dejar que el Espíritu trabaje. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra, ¿no es cierto?, meditando en ella, orando, compartiendo con los hermanos, y el Espíritu de Dios entregando mi vida en forma continua. Hermanos, nosotros somos tan débiles y nuestra carne es tan complicada, y como dice el Señor, el corazón del hombre es tremendamente peligroso. Por lo tanto, necesitamos todos los días entregarnos a Dios, abrir nuestros ojitos en la mañana y clamar a Dios, agradecer primeramente y clamar a Dios para que seamos como Él quiere que seamos. Esto también
¿no es cierto?, produce en la secuencia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclama el primer gran discurso que podríamos decir de predicación del Evangelio ya abiertamente hacia el pueblo, en este caso el pueblo que estaba en Jerusalén. Y en esta prédica se convierten del orden de 3.000 personas. Esto está en Hechos capítulo 2, del versos 14 al 40. Entonces ahí ya empieza a crecer la iglesia. Mire, leamos un versículo para que nos quede más o menos claro. Versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, a la iglesia se añadieron como 3.000 personas. Y mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí los apóstoles están como base angular, ¿no es cierto?, que dejó el Señor Jesucristo para que formara la iglesia, para que dieran continuidad a la iglesia que Él había dicho que iba a poner sobre su roca, que es Cristo. Y ahora tiene a los apóstoles como fundamento especial para entregar la palabra a las generaciones, para que expandan el reino. Usted y yo también somos parte de esto, de expandir el reino de Dios, porque el Señor no se quedó solamente con los 12, sino que usted ve que ya hay 3.000 extras, y habían como 200 ya, y estaban unánimes, ¿no es cierto?, partiendo el pan y las oraciones. Estaban orando. Nosotros tenemos una campaña de oración en unos pocos días más. Tenemos que acoplarnos todos. Tenemos que pedir por este país, tenemos que pedir misericordia, porque somos una nación que hoy día estamos viviendo tiempos de locura. Escuché ayer a un pastor que hablaba de que Dios empieza a hacer juicio sobre las naciones cuando comienzan con la destrucción moral, partiendo, ¿no es cierto?, con la revolución, entre comillas, sexual. Después viene la revolución homosexual y finalmente llega esta revolución de locura, que parece que no hubiera nada de acuerdo. A tal extremo que un periodista hoy día, escuchando de la radio Bio Bio, decía que él no entendía lo que pasaba en Chile, que cómo podíamos estar viviendo en estos tiempos cuando teníamos una nación ordenada o relativamente ordenada, y hoy día vivimos una locura. Nadie entiende para dónde vamos. ¿Y no es así? Claro que es así. Y el Señor también lo dice. Cuidado cuando nos apartamos de Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios, Dios trae el juicio sobre la nación. Y como dice su palabra, terrible es caer en manos del Dios viviente. Usted y yo, por lo tanto, tenemos una tremenda importancia en que esto pueda menguar o esto pueda aminorarse. Hay una responsabilidad suya y mía para que Dios tenga más misericordia, porque vemos que todo está cumplido. Y si viene Dios, ¿cuántos se van a quedar? ¿Cuántos de tus amigos, de tus amigas, de tus compañeros o de tu familia o de tus cercanos se van a quedar? Porque no conocieron la palabra de Dios, porque no le hablamos, porque simplemente no le dijimos lo peligroso que es la vida hoy, más que nunca, porque antiguamente había un respeto y un temor de algún grado de la palabra de Dios, pero hoy día no lo hay, no lo hay. Al contrario,
creen que hacen bien con insultarnos. También hay amenazas hacia los pastores que están predicando en contra de todo esto que les acabo de decir. Y amenazas de muerte, no amenazas así, por así nomás. Bueno, volviendo a la palabra de Dios que estábamos estudiando hoy día, esta comunidad, estos hechos que recién habían acaecidos, producen un temor a las personas, o sea, a la sociedad que estaba viendo esto. En Hechos 2:43 dice en la primera parte, y sobrevino temor a toda persona. Estaban asombrados, porque los apóstoles hacían maravillas. Estas comunidades eran unas comunidades alegres, felices, contentas, esperanzadas en su Señor. Y empieza estas comunidades a producir fruto, a llevar la palabra a otros. Porque no creo que Pedro y los 12 apóstoles hayan sido los únicos que pudieron atender a estos 3.000 personas en un día. ¿Se imagina 3.000 personas? Divídalo por 12. ¿Cuánto les toca a cada uno? Más de 250, ¿no es cierto? No creo que sea capaz, porque si usted le dedica 20 minutos a cada uno, ya se le va el día completo y les falta. Por lo tanto, aquí empiezan el resto de la comunidad a trabajar con estos apóstoles y empiezan a multiplicarse. Entonces el Señor empieza a poner a disposición de los apóstoles nueva gente para que trabaje, nuevas personas, y empiezan a producirse maravillas dentro de esta comunidad o iglesia que parte. Son hombres llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos cómo hay una elección de los diáconos, los servidores, ¿no es cierto? En Hechos 6:5 tenemos esta elección de los primeros 7 diáconos. Ya empieza a entregar algunos cargos los apóstoles a gente responsable, porque ahí dice que buscaron gente llena del Espíritu Santo, o sea, que ya tuvieran un testimonio para que se hicieran cargo de los servicios, porque esta comunidad empezaba a requerir atenciones. Esta comunidad empieza a tener algunas necesidades lógicas del mundo, ¿no es cierto?, o de las comunidades, porque yo no creo que haya sido todo miel sobre hojuelas, sino que tienen que haber habido roces, y de hecho habían roces, por eso que se hizo esta elección de los 7 diáconos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de que se hablaba de que las viudas de uno eran menospreciadas por las viudas de los otros, entre los griegos y los judíos? Bueno, y tiene que haber habido otros problemas. Entonces empiezan a dar autoridades a otras personas. Lo mismo hizo Moisés, ¿se acuerdan? Moisés con su suegro. ¿Qué le dijo su suegro? Escoge a gente que sea de buen testimonio, apartado de toda corrupción, para que tú les delegues algunas funciones a ellos y te traigan solamente los casos mayores a ti. Aquí están haciendo lo mismo. La comunidad ya tiene más de 3.000 personas. Ya necesita un apoyo. Después van a llegar 5.000 más. Y después seguramente otros 10.000 o 5.000. Y empezó a crecer y crecer. Entonces ya necesitan otra gente. Pero mire lo que me gusta de esto. Que después de esto, no solamente se generaron estos servidores, estos diáconos, sino que ya aparecieron algunos con personalidad de evangelistas, como Felipe, Esteban, nuestro primer mártir de la iglesia, ¿no es cierto? Aparecen estos hombres ya producto de esta comunidad de iglesia.
empiezan a salir, ¿no es cierto?, como Esteban enfrenta y confronta, ¿no es cierto?, a los religiosos de la época, incluso lo matan. Y Felipe, ¿no es cierto?, que llevó la palabra de Dios mucho más allá debido a la persecución que comenzó en contra de la iglesia. Entonces, empiezan a salir otros hombres y otras mujeres para llevar y expandir el reino de Dios. Y fíjese que ha llegado aquí a Chile. Si usted se ubica en el mapa donde está Jerusalén y donde está Chile, ¡ay, que estamos lejos! Y por los dos lados, ¿no? Se puede ir por los dos lados. Por acá tenemos puro mar, por el lado del Pacífico, tenemos casi puro mar, y por el otro lado tenemos que atravesar ¿cuántos continentes? Entonces, nosotros somos como el rincón del mundo. ¿Y qué dijo Dios? Ir y llevar el evangelio a toda criatura. Mateo 28. Yo tengo la autoridad, dijo el Señor. Por lo tanto, les ordeno, vayan. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir, predicar, enseñar, bautizarlos. A eso nos mandó el Señor. ¿Usted quiere saber qué es lo más importante en su vida? Lo más importante en su vida es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y después, llevar esto a otros. Ese es el éxito como ser humano. Esa es la ganancia de usted como ser humano, que tiene que tener tesoros en el reino de Dios. Cumpla con la palabra del Señor. Hágale caso, obedezca. Porque si usted dice que ama a Dios, con mayor razón tiene que amar a sus hermanos y a los hombres que se están perdiendo. Por eso, hermano y hermana querida, usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Hay un peso sobre nuestros hombros. Como lo dijo Pablo, me es impuesto. Él, cuando conoce a Cristo como su Señor y Salvador, él queda realmente traumado, porque él no puede permanecer igual. Yo tenía un pastor que decía, si a usted lo choca un camión de 40 toneladas, no queda igual. Esto es mucho más impactante, porque es trascendente por la vida eterna, por toda una eternidad. Usted pasa del reino de las tinieblas al reino de un Dios admirable, a un reino de luz. Pasa de la oscuridad a la luz. Usted ha estado en una pieza oscura y de repente vienen y le prenden un foco. Es impresionante, ¿no es cierto? Ese es el cambio. Es un cambio de 180 grados. Es un cambio de dirección total. Entonces, aquí hay hombres y mujeres que ya empiezan rápidamente a compartir la palabra de Dios, a llevar este evangelio a otros, pero son producto de que están en una iglesia sana. Es una iglesia muy sana. Por eso que es una expansión explosiva, porque es una iglesia sana, tiene sana doctrina, tiene sano amor, ¿no es cierto? Hay oración, hay entrega, hay consagración, hay amor de los unos por los otros. Por eso hay una expansión tremenda. Si usted tiene un buen hogar, usted va a criar niños buenos para la sociedad, ¿no es cierto? Pero si usted tiene un hogar dividido, va a tener problemas con su hijo. Aquí es lo mismo. Si nuestra iglesia no es una iglesia sana, tiene problemas y empieza a disminuir la iglesia. Pero si usted tiene una iglesia bonita, sana, entregada al Señor, donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña constantemente la palabra de Dios, donde los hermanos nos tenemos amor unos con otros, empieza esto a crecer, a crecer, a crecer y a generar personas que lleven la palabra a otros. O sea, vamos a enviar a otros
como ya nuestra iglesia tiene 2 misiones, más apoyo a otros misioneros. Eso es importante, importantísimo, mejor que el mejor trabajo que usted pueda obtener monetariamente. Lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar es participar en la expansión del reino de Dios. Porque son frutos eternos. Nos vamos a gozar eternamente. Cuando lleguemos arriba, hola hermano, hermana, ¿se acuerda que estuvimos allá y usted lo ganó para el Señor? El Señor dice que sabio es el ganador de almas. Sea usted y yo ganadores de almas. Nosotros necesitamos una iglesia basada en el amor, en la oración, en la consagración y en el trabajo. Porque el Señor nos pide que trabajemos, no que nos quedemos en casa, que hoy día nos tenemos que quedar en casa por la pandemia, pero quiere que enviemos mensajes, nos escribamos. A mí me gusta ver, y yo todos los días leo prácticamente todos los mensajes de WhatsApp que nos escribimos. Que el pastor está continuamente enviándonos ciertas reflexiones. Qué importante. Y la oración, y el estudio, y tu entrega, hermano, hermana, para que tengamos, como los primeros cristianos, una iglesia sana, de amor, de oración, de consagración, de entrega y de trabajo. Nuestra tarea es expandir la palabra de Dios. Nuestra tarea es orar por nuestras autoridades, orar por nuestros hermanos, orar por nuestra comunidad, para que también se hagan leyes de acuerdo a la palabra de Dios, para que nuestros parlamentarios, ¿no es cierto?, sean temerosos de Dios. ¿Sabía usted que los abogados en Chile tienen la obligación de leerse la Biblia? Importante, ¿eh? Bien interesante. ¿Por qué? Entonces, hermano, que mantengamos nuestra sana doctrina. Hay que estar orando por nuestro pastor, por todos nuestros dirigentes, por nuestras comunidades y por nuestros hermanos. Y ganando almas para Cristo, llevándolos a los pies del Señor. Imagínense que cada uno de nosotros de aquí a fin de año gane uno solo. Y este otro año otro más. Al final de este otro año tenemos que hacer 2 o 3 cultos cuando tengamos que volver a los templos. No cabríamos, porque usted sabe que tal como estamos ya se llena. Imagínese el doble y imagínese 4 veces. Sería hermoso, ¿no es cierto?, tener que ampliar la nave para atrás, ganar por lo menos unos 10, 15 metros. Sería maravilloso. Hermano, hermana querida y amigo o amiga que nos escucha, lo más maravilloso que a ustedes le puede pasar en esta vida es conocer a este Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Pero el Señor con autoridad, con mando, con lo glamuroso que Él es y que además está por venir. El tiempo es corto. Por lo tanto, redimamos el tiempo. No nos durmamos. Velemos. Como dice la palabra de Dios, velemos. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, hemos entregado tu palabra, Señor, en este día. Y queremos pedirte por todos los que han oído tu palabra, para que sean remecidos y tocados, Señor. El que no te conoce como Señor y Salvador, te conozca como Señor y Salvador. Que se acerque a cualquiera de nosotros de la iglesia para que le muestre cómo aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
Basta que le ore sinceramente y le pida perdón y reconozca que Jesucristo fue nuestra propiciación por nuestros pecados y que Dios envió a su Hijo en carne para que muriera en esa cruz y por ese sacrificio nosotros fuéramos limpios, lavados en la sangre maravillosa del Señor Jesucristo. Por eso que dice, yo amaré esa cruz, porque esa cruz me dio la vida eterna. Ahí murió mi Salvador. Pero mi Salvador no quedó muerto. Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y enviaron a su Hijo, a su Espíritu Santo, para que Él nos instruya y nos guíe en esta tierra. Gracias, Padre, por esta misericordia tuya. Y hermanos y hermanas, entreguemos la palabra de Dios, enseñemos a otros, llevemos la fabulosa noticia de la salvación. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, y sobre todo, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.